Yo le agradezco mucho a Jacinto Rodríguez Munguía que nos permita, como digo, compartir con la revista MX, donde colabora, y de manera simultánea compartir en Noticias MBS y en el online de MX este trabajo, Jacinto, que has realizado y con lo que te topaste, con este expediente de Julio Scherer García, el periodista. Buenos días, Jacinto, te saludamos en esta mesa. Bienvenido. Carmen, muy buenos días a tu auditorio y bueno, pues a Denise, a Lorenzo, a Sergio, pues quién mejor que ellos saben, como lo comentabas tú, de la importancia de la historia, es decir, cómo la historia se vuelve también un gran asombro y sobre todo en el caso mexicano, de tanto una historia de tantos secretos, donde personajes como Julio Scherer, inevitable, imposible que no estuvieran ahí, que no hicieran un marcaje personal desde determinado momento. Debo decir de entrada que lo que estamos presentando junto con MBS Noticias, contigo, que te interesó mucho el tema y que lo investigáramos, es una parte solamente, es una parte muy pequeña, con referente a todo lo que existe de don Julio, es decir, lo que estamos presentando sobre todo tiene que ver con las versiones más accesibles, que son las versiones públicas y algunos otros elementos de otras galerías del archivo, pero la información sobre Julio Scherer, en particular, como de otros, pero en particular de Julio Scherer, es muy amplia, es decir, no solo hay documentos de él en la Dirección Federal de Seguridad, sino también se quedaron muchos documentos, se quedó mucha información en las famosas cajas de la Secretaría de Gobernación. Él, de algún modo, pues era un personaje que le tenían, aprecio y temor y muchísimas maneras de relación con él. Y esa información o esos encuentros generaban mucha información. Si lo que estamos presentando es una parte, yo creo que sin duda la biografía, la historia de Julio Scherer está por escribirse, alguien tendrá que hacerla, creo que es un material y donde pues el archivo, la historia que quedó ahí, tendría que ser uno de los elementos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, mucho tiento con esa información, pero que sí se ha convertido ya para el periodismo desde hace unos años, cuando se abrieron los archivos, se ha convertido en un referente necesario para el periodismo. Y tú, Carmen, en particular, pues le has dado un espacio maravilloso, lo cual es muy agradecible en un contexto donde pues a la mayoría de los medios no nos interesa mucho el pasado, como si ahí no estuviera pues historias tan increíbles y tan importantes como es, pues en este caso, la de Julio Scherer. Jacinto Rodríguez Munguía, déjenme hacer una pausa junto con Denise, Lorenzo y Sergio, y regresamos con esto que has presentado, que estás presentando simultáneamente entre Noticias MBS Primera Emisión y la revista MX en su versión online. Después de la pausa nos cuentas qué te encontraste, qué elementos pudiste ya revisar, tal como lo dice el texto de tu reportaje especial. Déjame leerte. Pocas veces los espías mexicanos acertaron tan bien y en tan pocas palabras a la hora de definir a sus espiados, como ocurrió el 9 de marzo de 1977 en el caso de Julio Scherer García. Profesión: periodista. De profesión periodista, la primera frase completa que se alcanza a leer luego de 3 titubeantes surcos negros que eliminan la información inicial elaborado para consumo de las cabezas del servicio de inteligencia del gobierno de Luis Echeverría. La historia del periodista de los integrantes del aparato archivaron. La historia del periodista que los integrantes del aparato archivaron de Scherer García es como su vida misma, fragmentada y huidiza, dispersa entre cajas y expedientes, entre mitos y versiones que no terminan de juntarse. Estos son los apuntes curriculares que la Dirección Federal de Seguridad fue acumulando durante años de Julio Scherer. En el elaborado el 8 de diciembre de 1975 se enlistan datos como este, dices, Jacinto Rodríguez Munguía, en el texto de tu reportaje especial, que en mayo de 1959 era periodista del diario Últimas Noticias de Excelsior, que en septiembre de 65 era subdirector del diario Excelsior, ubicándole dentro de la tendencia y entre
Un paréntesis, dices, los censores de esa época consideraron que su inclinación política no debía ser pública y le deslizaron por encima el marcador negro, aunque malos censores, folios más adelante, ubican a Scherer y al jesuita Enrique Massa como de izquierda mesurada y manejada, lo que eso haya significado para la Dirección Federal de Seguridad. Es la primera parte del reportaje especial que presentamos esta mañana junto con Jacinto Rodríguez Munguía. Después de la pausa regresamos con ustedes. En el reportaje especial de Jacinto Rodríguez Munguía para la revista MX y compartido con esta primera emisión de Noticias MBS de manera simultánea esta mañana de lunes 12 de enero, pues se puede leer, Jacinto, que sigue el currículum elaborado por la Dirección Federal de Seguridad, que en enero de 67 Scherer había sido invitado por Adolfo Crisliff Ibarrola, dirigente panista, a un viaje de descanso en la República de Guatemala, acompañados de sus respectivas, y los censores eliminaron la palabra esposas. ¡Qué cosas! Jacinto, con lo que te encontraste en el Archivo General de la Nación. Sí, bueno, es que los archivos es un universo de asombros en todo sentido. Cuando uno ya lleva un ratito ahí, se da cuenta de estos detalles que también están diciendo algo, que también están definiendo muchísimo la manera en que concebimos la historia y que como concebimos la información que está y que fue acumulando el poder, en este caso, pues de un poder del PRI que así funcionaba y que no dudo que siga funcionando, aunque esa es otra historia. Pero en este caso yo quisiera poner como en 3 niveles lo que en esta parte estamos presentando, que es información que nos muestra cómo miraban los aparatos de inteligencia y con qué minuciosidad en algún momento comienzan a seguir los pasos de Julio Scherer, a intervenir llamadas, a infiltrarse, a interceptar correspondencia. Y la otra es también las imágenes. Hay una cantidad de imágenes que a mí me parecen que no siempre se encuentran en todos los expedientes, y en este caso son de esas cosas que uno agradece mucho en términos de documentos históricos. Hay fotografías, y en este caso la reproducimos en el multimedia que hace Lucía Vergara. Estas imágenes que para mí son enriquecedoras en términos de ese personaje que lo vemos caminando y que además, Carmen, ya el público verá el multimedia, estas imágenes de un personaje que no se sabe que lo están fotografiando, ¿no? No, claro, está siendo espiado. Sí, que lo están fotografiando, que lo están espiando. Hay imágenes que están borrosas, que no es una cuestión de diseño del multimedia, sino que uno se imagina al fotógrafo sentado, escondido detrás de una ventana, tomando las fotos mientras está conversando con algún funcionario en un restaurante, o cuando va saliendo de la casa de Cuauhtémoc Cárdenas. Estas imágenes son, para mí, de lo más enriquecedor en términos de información. Cruzando histórica. Una calle, abriendo su coche, en una especie de ventanilla, son varias imágenes buenísimas, ¿sí? Sí, son buenísimas, y yo creo que esa también es otra de las aportaciones que tiene esta investigación. Y una tercera que yo la denuncio, y la denuncio con toda responsabilidad, y no la incluyo, que es mucha información que sabemos y que lo hemos comentado muchas veces contigo, que hacían los aparatos de inteligencia, que era inmiscuirse y meterse, creo que en exceso, y como no tendrían que haberlo hecho, como no tendrían que hacerlo en la vida privada y en la vida íntima de los personajes. No es el único caso, hay muchos casos de gente, de personajes en los cuales la vida privada dejó de ser, no había un muro para los aparatos de inteligencia. Y creo que ahí tanto Julio Scherer como muchos otros tienen y se merecen todo el respeto. Alguna vez, lo comento en el reportaje, alguna vez hubo la intención de platicar con él a través de Miguel Ángel Granados Chapa, y bueno, no fue posible como para tener elementos responsables de tener alguna versión de su parte. Pero ahí están, es decir, no podemos negar que hay mucha información que forma parte de su vida, y no precisamente, y ahí sí creo que no tendría por qué ser pública, menos en este caso, que bueno, don Julio ya no
está como para decir algo, ¿no? Jacinto, déjame junto con nuestra mesa regresar después de la pausa. Volvemos para escuchar algo más de lo que se está publicando esta mañana de 12 de enero 2015, después del fallecimiento de don Julio Scherer. Para ir a la pausa, retomo otro fragmento de tu reportaje especial. Ahora que hablas de su vida privada, dice, bueno, desde luego todo lo que acabas de decir lo suscribo, pero hay una parte donde dices el investigado, bueno, uno de los folios, uno de los muchísimos folios que revisaste, Jacinto, se puede leer con fecha 17 de febrero de 76, febrero 76, se acepta con todas sus letras el espionaje a Scherer y como el seguimiento se vuelve más puntual casi por hora. Se lee, el investigado acostumbra salir de su domicilio entre las 7:30 y las 8 horas para dirigirse al Deportivo Chapultepec, ubicado en las calles de Mariano Escobedo de esta ciudad, donde permanece hasta las 11 a 11:30 para trasladarse posteriormente a sus oficinas del periódico Excelsior, saliendo de estas alrededor de las 15 horas, en donde en ocasiones acude a su domicilio y permanece entre las 17:30 y 18 horas para posteriormente atender sus reuniones de trabajo y sociales, no teniendo una rutina fija. Parte del reportaje especial de Jacinto Rodríguez Munguía sobre don Julio Scherer y los folios, las fichas, los elementos documentales y gráficos del espionaje a Julio Scherer. Volvemos. Regresamos a en esta parte con Jacinto Rodríguez Munguía para cerrar esta conversación e invitar a nuestro público, Jacinto, a que conozcan directamente en la página online de MX este trabajo multimedia tuyo y de Lucía Vergara y bueno, pues esta muy importante aportación periodística acerca del periodista Julio Scherer y estos informes de la inteligencia mexicana, pues durante décadas, ¿no? ¿De cuándo a cuándo espiaron a don Julio Scherer? García, Jacinto. Mira, es interesante, por eso comienzo con el currículum, porque los datos que traen en el currículum que arma la Dirección Federal de Seguridad comienzan desde por los 50, pero realmente lo comienzan a espiar o a seguir de manera más contundente a partir del 68, 67, 68, es donde comienza ya una preocupación mayor por lo que hace, por el entorno en el que se mueve, por todo el tipo de periodismo que está haciendo, pero antes no había como este cuidado hasta que termina la DFS, que es por ahí de los años 80. Hay saltos, hay información que, en mi caso, yo nada más quisiera como resaltar esto último, para dejar a los lectores que por ahí visiten este trabajo, es haberme hallado con las tarjetas que envía Mario Moya Palencia después del encuentro que tiene con Julio Scherer para persuadirlo para que no se publique la revista Proceso. Esto fue un mes antes de que saliera la revista Proceso. Conocemos la versión de Scherer que la publicó en Los Presidentes. Leñero cuenta algunas cosas de esa reunión, pero aquí están las tarjetas que Mario Moya Palencia le envía personalmente a Echeverría, contándole de esa reunión. Yo creo que ahí dejamos a los lectores que lo vean, está en este trabajo. Y bueno, adelanto también, en la versión impresa de MX de la próxima semana traeremos ya otros elementos y completos, bueno, toda la información que en este caso, por razones de espacio, no pudimos integrarlas, pero ahí están. Creo que hay mucha información que vale la pena revisar y yo me quedo, si me lo permite, con una imagen muy concreta de Scherer, del Scherer ser humano. Ya puesto como todos los elementos que están públicos y los que no deben ser públicos, yo veo a un personaje de la historia, pero además como un ser humano con más aciertos que errores, pero finalmente un ser humano que apostó por muchísimas cosas y sin duda sin él, pues muchísimo del ejercicio periodístico que hoy tenemos sería sencillamente imposible. Sin la menor duda, Jacinto, te agradezco mucho que compartas con nosotros esta información para Noticias MBS. Estaremos en contacto siguiendo de cerca lo que venga, porque ya nos anuncias que tendrás más al respecto de este importante trabajo, oportuno trabajo, y digamos, pues ventana hacia esta figura de don Julio Scherer García. Gracias por estar aquí, Jacinto, un abrazo y buenos días.
Muchísimas gracias a ti y buenos días. Buenos días. Regresamos, Denise, Lorenzo, Sergio, con ustedes, bueno, en el análisis y en lo que esto nos dice sobre una figura entrañable, querida, fundamental para la historia de México, don Julio Scherer. Para irme a la pausa, solo recupero algunos otros fragmentos del reportaje especial de Jacinto Rodríguez Munguía, cuando va exponiendo fichas, folios, fotografías. Julio Scherer, dice parte del reportaje, alimentó con su silencio sobre él las historias falsas o reales sobre su historia, su negativa total a conceder entrevistas, su obsesiva actitud de no hablar de él resultaba en contrasentidos y se considera que desde los años 60 se convirtió en el periodista más querido y también más temido del país. Otra parte dice: así que por más que Scherer se negara a abrir sus relaciones sociales y personales, estas eran cuidadosamente observadas por la Dirección Federal de Seguridad. Ello lo sabía porque conocía el poder desde dentro, porque vio, escuchó, supo de primera mano cómo operaban los aparatos del espionaje mexicano, conoció de primera mano y como resultado de las investigaciones periodísticas que él mismo hizo o encargó a sus reporteros, el modus operandi de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Con una ficha, y nos vamos a la pausa con esto, con una ficha con fecha 14 de enero de 73, se cita una conversación de Scherer con el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, en la que el tema del espionaje aparece como trivialidad. Y cita el texto. En una parte de la conversación, dice la ficha, Scherer dijo que Miguel Ángel Asturias le comentó que no existe la vida privada, puesto que hasta en la regadera de baño le podían instalar una grabadora, al igual que en su propio automóvil. Colocaron micrófonos en su casa, dice otra parte del reportaje. Colocaron micrófonos en su casa y oficinas, en los restaurantes que frecuentaba. Desplegaron fotógrafos tras los árboles, en automóviles o detrás de las ventanas, capturando con sus telefotos los pasos de Scherer. Gestos, miradas, bromas, palabras al vuelo, frases completas.